Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar de la película El quinto elemento. Y traigo esta película, que es una película que a mí me encanta, que es una coproducción franco-estadounidense, o sea, es una película realmente francesa, pero con participación estadounidense, de ciencia ficción, acción y también un poco de comedia, estrenada en 1997. Está dirigida por Luc Besson, que es un director que a mí me gusta mucho, y protagonizada fundamentalmente por Bruce Willis, Mila Jovovich y Gary Oldman. La productora fue la Gaumont y fue distribuida por Gaumont Film Company, o sea, por la misma Gaumont. Con un presupuesto de unos 80 millones, recaudó unos 263 millones. Estamos hablando de una época en la que con doblar el presupuesto ya era bastante. Ahora realmente los presupuestos de una película pues tienes que triplicarlos como mínimo en la recaudación, me parece. No sé cómo funciona eso, pero vamos, que no fue una película mala. De hecho, pues fue una película que en Estados Unidos tuvo éxito, pero que sobre todo tuvo mucho éxito al parecer en Europa. Además fue el despegue de la carrera, digamos, de Mila Jovovich. Y bueno, después del éxito de León, el profesional, y de Nikita, Luc Besson por fin pudo hacer una película que al parecer tenía pensada desde hacía pues, bastante tiempo, desde que escribió el guión, como con 16 años más o menos, por lo que se comenta. Y bueno, un poco en cuanto al argumento, digamos que comienza con una especie de prólogo en Egipto, donde hay unos extraterrestres que son los Mondoshawan, que son como los buenos, que intentan encerrar una entidad que se llama al parecer el maligno. Y luego la historia en sí transcurre en el siglo XXIII, como en un futuro, pues eso, bastante futurista para aquella época sobre todo, donde el maligno vuelve para intentar arrasar un poco con todo. Y los Mondoshawa viven para intentar acabar con ese maligno, pero son atacados por una raza que son los Mangalores, que son una especie de raza guerrera, malvada, básicamente pues, soldados sin cerebro, muy fuertes pero muy poco inteligentes, enviados por Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, que es Gary Oldman, que es el malo de la película, que a su vez trabaja para ese maligno, para intentar frenar un poco, pues eso, para frenar a los Mondoshawan que quieren frenar al maligno. Y es que estos Mondoshawan traían los 4 elementos, unas piedras con las que podrían frenar a este maligno y pues al ser derribados pues solo queda una mano de uno de ellos y lo clonan saliendo de esa clonación lo que sería el quinto elemento, que es el personaje de Lilo, que es Mila Jovovich, y que bueno, en las instalaciones donde la clonan se asusta porque ve mucha gente y no sabe lo que tiene que hacer y digamos que salta por una ventana y cae en un taxi, el taxi que conduce Corbin Dallas, que es Bruce Willis, que es un ex agente de las Fuerzas Armadas y que bueno, pues se encuentra en esta situación, ahora está trabajando como taxista y entonces la lleva al hilo ante Vito Cornelius, que es un poco la relación con quien tenían que ir a hablar los Mondoshawan cuando llegasen a la Tierra. Es el que quedaba de los que al principio hablaban con los Mondoshawan en Egipto en ese prólogo. Entonces lo lleva con él y entonces tienen que embarcarse en una especie de búsqueda de esos 4 elementos, de esas 4 piedras, y para eso deben subir a una especie de crucero vacacional al que va al espacio, en el que conocemos al personaje de Ruby Roy, interpretado por Chris Tucker, me parece que es, que es un personaje, es el punto cómico fundamental de la película, es muy gracioso, es muy histriónico, es un personaje muy curioso, digamos. Y bueno, pues al final entre Bruce Willis, Lilo y tal tienen que intentar recuperar esos 4 elementos que al parecer los porta la diva Plava Laguna, que es una cantante de ópera que hay en esa especie de nave crucero. Y mientras tanto también los matones de Zorg, esos mangalores, van a por esos 4 elementos. Y bueno, un poco pues la lucha por esos 4 elementos y el quinto que es Lilo. Y bueno, como curiosidades de esta película, decir que, por ejemplo, cuando Mila Jovovich audicionó para el papel de Lilo, pues audicionaron como otras 8.000 chicas y Luc Besson tuvo que ver a unas 200 o 300 y en cuanto vio a Mila Jovovich decidió que esta era la perfecta y no dudó más. Además, bueno, la esposa de Luc Besson en aquel momento tuvo que interpretar el papel de la diva Plava Laguna porque la actriz que iba a hacerlo pues dejó la película en el último momento y tuvo que recurrir a su mujer. Y curiosamente, durante este rodaje, Luc Besson se enamoró de Mila Jovovich y acabó casándose con ella en el 97, me parece. Y es curioso que he leído que al parecer Mila Jovovich al principio
como está empezando su carrera, no sabía dar patadas bien y tuvieron que usar una especie de artefacto para hacer la simulación de las patadas, que curiosamente esta chica luego ha acabado siendo una actriz fundamentalmente de películas de acción. Y la otra cosa que también tiene curiosidad es que Bruce Willis y Gary Oldman no llegan a compartir escena en toda la película, siendo, claro, Gary Oldman un villano que no es de acción directa, manda gente, entonces, bueno, no es un villano con el que se enfrenta directamente, pero es curioso que no lleguen ni a compartir una escena. Y Luc Besson contrató a dos ilustradores, a Moebius y a Jean-Claude Messier, para diseñar un poco el universo en el que se desarrollaría esta película. En principio Luc Besson pensó en Jean Reno para hacer el papel de protagonista, pero en la productora le dijeron que no, que cogiese a Bruce Willis. Y también se barajó se le propuso a Prince hacer el papel de Ruby Roy, pero este lo rechazó. Y al parecer se lanzó un juego para PlayStation 1 en aquel momento, pero que era muy complicado, muy difícil de manejar y la verdad es que no tuvo ningún éxito. Y tiempo más tarde, en el 2001, se lanzó otro juego, pero este de carreras, el New York Race, en PlayStation 2. Y en general es una película muy divertida, muy entretenida, a mí me gusta mucho, un clásico de los 90 para mí. Sí que es verdad que no es una película que sea una peli de culto, una película que le gusta a todo el mundo, tiene un cierto nicho para gustar, pero a mí es una película que me entretiene bastante, con unos efectos especiales que a día de hoy chirrían, y sobre todo pues una comedia típica de acción con mucho humor, con un Bruce Willis de moda en aquel momento, con un Chris Tucker pues muy divertido, una Mila Jovovich apareciendo por primera vez y que pues la verdad es que tiene un papel entretenido, y sobre todo con un Gary Oldman muy histriónico, muy absurdo, muy ridículo, pero muy divertido. Y como conclusión decir que es una película que no te va a cambiar la vida, no va a ser tu película favorita, no creo que sea la de nadie, pero es una película muy divertida, es una película con acción, con comedia, que te va a hacer pasar un buen rato sin más y que ya solo por eso pues merece la pena verla. Y bueno, en cuanto a la valoración mía definitiva, pues en el telarañómetro le pondría en efectos especiales un 6, porque sí que es verdad que es el campo donde más cojearía esta película. En cuanto a la historia, un 7, porque siendo una historia entretenida, pues es bastante sencillota y muy simplona, pero está bien. En cuanto al reparto, pues sí, yo le pondría un 8 porque realmente tiene un reparto que a lo mejor Mila Jovovich en aquel momento no era famosa, pero es que ahora mismo estamos hablando de Bruce Willis, Gary Oldman y Mila Jovovich, que son actores pues de mucho peso. Y Chris Tucker, que tampoco, al final es un secundario ahí que está sin más, pero que también tiene mucha gracia y también es un actor que ahora pues tiene su peso, digamos, en el cine. Y en general es una película que para mí sería a lo mejor un 7,5. O sea, es una película que tiene un notable, está asentada en un notable, evidentemente no llega a un sobresaliente, pero es una película que es muy entretenida, es muy divertida y es muy recomendable. Y sinceramente yo recomiendo que la veáis sin ninguna pretensión, pero para pasar un buen rato. Y espero que os haya gustado el vídeo, si es así, que le deis un buen like y que os suscribáis al canal. Muchas gracias.